Entonces, chicos, como bien su nombre lo dice, el traumatismo encefalocraniano básicamente va a ser una lesión que se da a nivel de la bóveda craneal y a nivel también de lo que es el encéfalo. Como yo ya les he dicho a ustedes varias veces, la bóveda craneal va a estar compuesta, bueno, sus bases, su estructura fundamental va a estar compuesta por lo que es un componente óseo que vendrían a ser los huesos del cráneo. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver los principales huesos del cráneo. Vendría a ser el hueso, un solo hueso frontal, dos huesos parietales, un hueso occipital y dos huesos temporales. Y aquí tenemos otro par de huesos que vendrían a ser el esfenoides, ¿sí? Que no lo vayan a confundir con el etmoides, ya que el etmoides es más que nada, forma parte de lo que es la órbita, ¿sí? Ocular. Otra cosa que también es muy importante que sepan es que dentro de lo que es la base del cráneo, que es esta imagen que ustedes ven acá, que es como si fuera una foto tomada desde arriba, va a tener diferentes fosas, es decir, se va a dividir en tres. Tenemos lo que es la fosa anterior, que vendría a estar aquí, la fosa media y la fosa posterior. Y yo necesito que ustedes se acuerden de esas tres divisiones, porque cuando ya empecemos a ver cuáles son los signos de este traumatismo encefalocraniano, vamos a ver dos signos importantes, valga la redundancia, que ya habíamos conversado la vez pasada en hemorragias, que es el signo de Battle y el signo de ojos de mapache, que nos van a ayudar a identificar lo que es una fractura a nivel del piso del cráneo. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que esta cavidad, esta bóveda craneal, va a ser un espacio no expansible, es un espacio rígido. ¿Esto qué quiere decir? Que si se llena de algún líquido, ya sea de sangre o si es que hay un incremento en el líquido que va a recubrir y va a lubricar, por así decirlo, las meninges, el encéfalo en sí, que es el líquido cefalorraquídeo, se incrementa en volumen, esta cavidad no va a aumentar en tamaño para poder acomodar todo este líquido. Entonces, lo que va a suceder es que las estructuras que se encuentran dentro de esta bóveda son las que se van a intentar acomodar e irse para un lado y aplastarse para que entre todo este líquido extra. ¿Y esto en qué va a resultar? En que el cerebro, que es básicamente el principal componente de esta cavidad, termine aplastado contra uno de sus lados. Y como ya les he mencionado varias veces, el cerebro es un órgano que es bastante delicado y se va a herniar con cualquier cosa. Entonces, si es que el cerebro se hernia, empiezan a ver lo que son disfunciones a nivel neurológico y eso es lo que también nosotros vamos a ver cómo lo podemos evaluar. Entonces, ¿cuál es el volumen intracraneal total? Es decir, ¿cuánto es el volumen máximo que esta bóveda, que esta cavidad puede soportar sin que las estructuras que están dentro de ella se empiecen a dañar? Son básicamente 1500 mililitros. El cerebro, el encéfalo, va a ocupar 1200 mililitros. Aquí también va a haber sangre, que son otros 150 mililitros, y por último lo que les estaba hablando, el líquido cefalorraquídeo, que son 150 mililitros. Este líquido cefalorraquídeo es un líquido que va a servir como lubricante, que va a servir como nutriente porque va a contener bastantes proteínas, y también es un líquido que va a servir para lo que es, tiene una función inmunológica, ¿sí? De proteger al cerebro y a todas sus estructuras de infecciones externas y de cualquier bacteria, de cualquier hongo, de cualquier virus que haya podido pasar la barrera hematoencefálica y por lo tanto esté en riesgo de causar una infección a nivel del sistema nervioso central. Luego tenemos la presión intracraneal. Si bien esto no es un valor que nosotros podamos medir de forma directa, al igual que nosotros no podemos medir la temperatura central, por ejemplo, de forma directa, sabemos que los valores normales van a oscilar entre 5 y 15 milímetros de mercurio. Y vamos a ver también que existen ciertos signos y síntomas que puede presentar el paciente que nos van a ayudar a determinar cuándo es que esta presión intracraneal está incrementada. Si es que esta presión intracraneal se encuentra incrementada, esto puede ser por causa de, como les estaba comentando, de un incremento en el volumen de alguna de estas tres estructuras que son los componentes principales de esta bóveda o esta cavidad. ¿Cuál es el principal síntoma o el primer signo de que está habiendo algún tipo de lesión en esta zona?
es básicamente, o bueno, son básicamente las alteraciones del estado de conciencia. Y para eso nosotros tenemos que saber la definición de todos los estados de conciencia que puede tener una persona. Entonces, primero tenemos la persona que está alerta, que básicamente somos todos nosotros. Y cuando ustedes leen historias clínicas, algo que van a ver muchísimo es que los doctores, cuando hacen las historias, tienden a abreviar muchísimas cosas y a utilizar simplemente iniciales. Y lo que ustedes pueden ver es que a veces algunos ponen orientado en tiempo, espacio, persona, que lo abrevian como OTEP. Entonces, esa es básicamente una persona que se encuentra alerta. Luego tenemos 4 estados de conciencia que van a escuchar muchísimo y que tienen que saber la diferencia el uno del otro, que van a ser la somnolencia, la confusión, el estupor y el coma. Un paciente que está en somnolencia es un paciente que se despierta con facilidad, que va a responder estímulos leves y que obedece órdenes. ¿A qué me refiero con estímulos leves? Por ejemplo, está durmiendo y tú le dices, oye, le empujas levemente y se levanta. Ese es un paciente que simplemente se encuentra somnoliento. Un paciente confuso es un paciente que solamente va a poder responder a órdenes verbales simples, pero que lo va a hacer de forma, o estando, mejor dicho, desorientado, que es muy diferente al estupor. Aquí el paciente va a necesitar estímulos muchísimo más vigorosos, muchas veces que nos referimos aquí a estímulos dolorosos, como por ejemplo pellizcones, y que se den de forma repetida, y no va a ser capaz de seguir órdenes verbales y sus movimientos van a ser muy descoordinados. Y por último tenemos el coma, en el que básicamente no hay ningún tipo de respuesta por parte del paciente. Esta imagen de aquí que les pongo, que es básicamente la estructura o la sombra, por así decirlo, del cerebro formada por todas las arterias, es para recordarles que el cerebro es un órgano que se encuentra bastante irrigado. Entonces, cuando nosotros tengamos a un paciente que viene y en el que nosotros sospechemos que ha sufrido un traumatismo encefalocraniano, tienen que tener como primer ítem en su lista de posibilidades que probablemente este paciente está teniendo algún tipo de hemorragia intracraneal. Si es que está teniendo una hemorragia intracraneal, esto quiere decir que el cerebro puede o puede que no esté herniado, ya que la presión intracraneal está incrementando porque el volumen de sangre que está conteniendo se está incrementando. Entonces, en aras de eso, y como siempre les digo, no es necesario que esto se lo aprendan, pero es para que sepan que cuáles son las principales, o mejor dicho, cuál es el principal circuito de irrigación del cerebro. Y básicamente va a ser algo que nosotros conocemos como polígono de Willis. Esto ustedes ya lo van a ver más adelante, así que no se preocupen. Pero sí, yo considero que sería importante que ustedes sepan cuál es la principal fuente vascular de este órgano, y es el polígono de Willis. El polígono de Willis va a estar conformado por 4 estructuras vasculares, 4 pares, mejor dicho, de estructuras vasculares principalmente, que va a ser la arteria cerebral anterior, que es todo esto, son estas dos por si acaso, la arteria comunicante anterior, que es básicamente un cachito de arteria que va a conectar a la cerebral anterior, a las dos cerebrales anteriores. Luego tenemos las dos comunicantes posteriores, arterias comunicantes posteriores, y por último tenemos a las dos arterias cerebrales posteriores. Y algo que quiero resaltar desde ahorita y que se tienen que acordar es que nosotros tenemos una arteria que se conoce también como arteria cerebral media, y esta arteria va a ser la única que no va a participar del polígono de Willis. Solamente la cerebral media y la cerebral posterior, junto con sus comunicantes, son las que van a participar de este polígono y van a dar la irrigación principal a todo este órgano que es el cerebro. Esta arteria grandota y gorda que ven acá es conocida como arteria basilar. Y esta arteria basilar va a salir por este agujero gigante que ven acá a nivel del hueso occipital, que se conoce como agujero occipital o agujero magno. Y cuando sale por aquí es que se va a dividir en dos arterias vertebrales. Y esas arterias vertebrales son las que van a bajar
por los agujeros vertebrales a todo lo largo de la columna vertebral. Por eso es que cuando pasemos a ver traumatismo vertebromedular, una de las complicaciones puede ser hemorragia o puede ser trombosis. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos arterias importantes discurriendo por ambos lados. Otra cosa que también quiero recalcarles es que las fracturas de base de cráneo son muy peligrosas. Y no solamente porque estamos hablando de la fractura de una cavidad que va a contener la máquina principal que controla nuestro cuerpo, que vendría a ser el sistema nervioso central, sino porque este piso va a tener diversos agujeros que tienen un montón de nombres, ¿ya? Por eso les digo, no es necesario que se lo aprendan, pero es simplemente para que ustedes entiendan por qué es tan importante. Tenemos, por ejemplo, el agujero rasgado anterior, el rasgado posterior, el agujero oval, el redondo mayor, etcétera, etcétera. Y por cada uno de estos agujeros van a pasar estructuras neurovasculares importantes. Y cuando digo neurovasculares me estoy refiriendo tanto a lo que son arterias y venas, como son, por ejemplo, la yugular, la vena yugular, que es una vena muy importante, como también lo que son los famosos pares craneales. Los pares craneales van a ser nervios, son 12, ojo, que van a dar inervación tanto motora como sensitiva a diversas partes de la cara y de nuestro cuerpo también. Por ejemplo, tenemos lo que es el nervio hipogloso, que va a dar inervación a la lengua. Tenemos el nervio vestíbulo coclear, que es el par 8, que va a dar inervación a todo lo que es el oído interno. Tenemos el par 7, que vendría a dar inervación a lo que es la cara, que es el nervio facial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a ustedes les llega un paciente que le diagnostican una fractura del piso de la base del cráneo, tengan en cuenta que todas estas estructuras que son muy importantes para el correcto funcionamiento pueden estar comprometidas y por eso es crucial que ustedes determinen cuál es la zona que se encuentra afectada. Entonces, vamos a seguir. ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que son la clasificación y las causas de este traumatismo encefalocraniano. Y como ustedes se pueden imaginar, la causa número 1 de TEC va a ser la traumática. Y dentro de las causas traumáticas, la que nosotros vamos a ver con mucha mayor frecuencia son aquellas provocadas por accidentes con vehículos motorizados. Igual cuando ustedes lleven la parte de traumatología, van a ver que la mayoría de lesiones mutilantes y de fracturas expuestas van a verse, o van a darse, mejor dicho, debido o como consecuencia de accidentes con vehículos motorizados, es decir, con motos. En segundo lugar, nosotros vamos a tener las caídas, generalmente las caídas de altura, violencia también, por ejemplo, cuando suceden asaltos o la misma violencia doméstica. Cuando puede ser también por deportes o por actividades de recreación, y bueno, 5 otros que no son tan representativos, pero lo que se tienen que llevar es que la primera causa de TEC van a ser los accidentes con vehículos motorizados, siendo así las causas traumáticas las que llevan la cabeza. ¿Cómo es que nosotros vamos a clasificar los traumatismos encefalocranianos? A ustedes les proponen una primera clasificación que es básicamente de la severidad y el tipo de lesión. Según su mecanismo de lesión, ustedes les van a clasificar los traumatismos encefalocranianos en trauma cerrado o trauma penetrante, que es básicamente el primo de lo que eran las hemorragias internas y las hemorragias externas. En el trauma cerrado, todo está dentro, todo se queda dentro, y en el trauma penetrante es básicamente hay una salida o una comunicación con el exterior. Dependiendo de la fuerza lesiva, esta fuerza puede ser una fuerza estática, es decir, una fuerza que se queda en su sitio, por así decirlo, o una fuerza dinámica, que es una fuerza en movimiento, que puede ser, como le hemos mencionado, los accidentes con vehículos motorizados. Según la fuerza, esto va a depender de la magnitud de esta fuerza. Y otros también está lo que es si es que se ve comprometida el piso de la bóveda craneana o también la edad del paciente. Ustedes saben que un paciente de 90 años no va a tener el mismo pronóstico por una lesión o un traumatismo encefalocraniano que un paciente de 20 años, ya que los organismos no son los mismos. Otra clasificación que es, creo que la más
la más útil y la que ustedes más van a utilizar es aquella que se va a dar de acuerdo a los resultados que nosotros obtengamos de la escala de coma de Glasgow, que esta simplemente va a clasificar el traumatismo encefalocraniano en leve, moderado y severo o leve, moderado y grave. Entonces, ¿ustedes saben que cuánto es la puntuación máxima en la escala de Glasgow, chicos? 15. ¿Se acuerdan? 15, exactamente. Entonces, 15 y 3, ¿no? nosotros vamos a clasificar en un trauma leve cuando tenemos una puntuación de Glasgow de 13 y 15. Un trauma moderado cuando esta va de 9 a 13 y un trauma severo cuando este va de 3 a 8. Ustedes ya saben que los parámetros a evaluar en la escala de coma de Glasgow son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ya saben cuánto es la puntuación de cada uno, entonces sí les aconsejaría muchísimo, muchísimo que repasen esta tablita porque les va a servir bastante por si les vienen casos clínicos. ¿Cuál es entonces la fisiopatología? ¿Cómo es que, o bueno, cuál es el origen de las complicaciones que vienen derivadas de un traumatismo encefalocraniano? Aquí básicamente vamos a dividirlos en aquellas lesiones que son por injurias primarias y en aquellas injurias secundarias. Cuando nosotros hablamos de injurias primarias, nos estamos refiriendo a todas aquellas que han sido ocasionadas por el mismo trauma, cualquiera que este sea, un golpe, una caída o un accidente, etcétera. Y cuando hablemos de injuria primaria, secundaria, mejor dicho, nos vamos a estar refiriendo a todas aquellas lesiones que han venido como consecuencia de este trauma que no ha sido totalmente atendido. Es decir, la injuria primaria son todas aquellas lesiones derivadas del trauma en sí, y la injuria secundaria son, por así decirlo, las complicaciones de esta lesión. Y van a ver ustedes que la mayoría de complicaciones que nosotros vamos a ver en pacientes con traumatismo encefalocraniano van a estar derivadas de dos cosas, la hipoxia y la hipotensión. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles las dos principales cosas que nosotros tenemos que tratar a nivel prehospitalario para evitar injurias secundarias, o simplemente cuáles son las dos principales cosas que nosotros debemos manejar sí o sí a nivel prehospitalario en un paciente con TEC, va a ser la hipoxia y la hipotensión, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Eso es lo principal que nosotros tenemos que manejar cuando tenemos un paciente con una lesión encefalocraniana, la hipoxia y la hipotensión. Entonces, ustedes van a ver aquí en este cuadrito que las lesiones primarias son inevitables. ¿Por qué? Porque estas vienen de la misma lesión, no son cosas que nosotros podamos arreglar o podamos evitar que sucedan porque ya sucedieron, que son las fracturas, las contusiones, las laceraciones y algo que se conoce como lesión axonal difusa, que es básicamente microhemorragias en todo lo que es el parénquima cerebral. Y por otro lado tenemos las lesiones e injurias secundarias, que estas sí son evitables, y es que como les mencionaba son, por así decirlo, complicaciones de la lesión. Y acá tenemos los hematomas, porque ustedes ya hemos visto que el cerebro y en todas sus estructuras van a estar bastante irrigadas y vascularizadas. El edema cerebral, porque ya hemos dicho que la herniación es una respuesta a toda la inflamación que va a haber y que puede ser también ocasionado por estos mismos hematomas formándose, que lo van a aplastar contra la pared de la bóveda craneal. La hipertensión endocranial por el mismo hecho de que se está incrementando el volumen en estas tres estructuras que nosotros habíamos visto que iban a conformar el volumen intracraneal: el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. También tenemos lo que son las lesiones hipóxico-isquémicas. ¿Por qué? Porque estamos presionando una estructura contra una superficie dura. Esta estructura va a tener vasos en su superficie. ¿Y qué pasa si es que nosotros presionamos un vaso? Estamos cortando el suministro de sangre. ¿Qué pasa cuando cortamos el suministro de sangre a un tejido? Primero, este tejido va a estar hipóxico. Hipóxico es que no le llega suficiente oxígeno. ¿Y qué pasa cuando un tejido está hipóxico por mucho tiempo? Entra en isquemia, que es básicamente la muerte por falta de oxígeno, ¿sí? Y dentro de lo que es el edema cerebral, nosotros vamos a tener una clasificación porque hay muchísimos tipos de edema cerebral, en el que nosotros nos vamos a fijar más que nada cuando hablemos de lo que es el traumatismo encefalocraniano, va a ser en el edema citotóxico.
¿Por qué? Porque este edema citotóxico va a estar ocasionado por lesiones isquémicas o hipóxicas a nivel cerebral. Y eso es básicamente lo que sucede en un paciente con TEC. Y como quien lo dice, es un mal funcionamiento de las bombas iónicas de la membrana celular, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de edema nosotros vamos a ver en un paciente con traumatismo encefalocraniano? Generalmente un edema citotóxico, que está ocasionado ¿por qué? Por hipoxia y por isquemia. Vamos a tener lesiones primarias, que son inevitables, que son las fracturas, las contusiones, las lesiones, etcétera, y las injurias o lesiones secundarias, que van a ser evitables, que son, por así decirlo, complicaciones, y dentro de ellas las principales van a ser la hipoxia y la isquemia. Y por lo tanto, perdón, la hipoxia y la hipotensión. Y por lo tanto son estas dos cosas las que nosotros tenemos que manejar sí o sí y en primer lugar a nivel prehospitalario y hospitalario, obviamente, ¿no? Aquí hay algunas cositas que les mencionaron en su teoría, y es que generalmente los traumatismos encefalocranianos cerrados van a tener, o van a manifestarse con hemorragias masivas. Ahora vamos a ver cuáles son los dos tipos de hemorragias más frecuentes que nosotros vamos a encontrar. El daño axonal difuso, ya les he dicho que es considerado una lesión primaria y que básicamente, como les estaba mencionando, son microhemorragias en todo el parénquima cerebral. Y el daño secundario se va a dar debido a edema y colecciones ocupantes de espacio. ¿Cuáles son las colecciones ocupantes de espacio más frecuentes en un paciente con este tipo de lesión? Los hematomas. Bien, esta es una tabla de clasificaciones que también les ponen en su teoría. Según les clasifican acá el TEC según el mecanismo, la gravedad y la morfología. El mecanismo ya hemos visto que puede ser cerrado o penetrante. Y la gravedad también, leve, moderado, grave, según lo que son las puntuaciones en la escala de coma de Glasgow. Y por último tenemos según la morfología. Esto quiere decir en dónde es que se ha provocado, se ha producido la lesión. Pueden ser fracturas de cráneo o pueden ser lesiones intracraneanas. ¿A qué nos referimos con lesiones intracraneanas? Intracraneales, es decir, a nivel de las estructuras que contiene esta bóveda. Entonces, las fracturas de cráneo pueden ser de la bóveda o pueden ser de la base. Como les estaba diciendo, de la base van a tener dos signos principales, que son el signo de varas y el signo de ojos de mapache, y han visto que las fracturas de base traen como complicación la lesión de un montón de estructuras neurovasculares. Estas fracturas de la base pueden verse acompañadas o no de un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Por eso es que ustedes van a ver, si es que buscan en UpToDate o en internet, cuáles son los signos de un paciente que tiene una lesión a nivel del piso de la bóveda craneal. Es que le va a empezar a caer líquido cefalorraquídeo por la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz y las bóvedas craneales están de cierta manera conectadas. Las fracturas de bóveda pueden ser de forma lineal o de forma estrellada. Esto básicamente se está refiriendo a las líneas de fractura que pueden seguir. Nosotros ya habíamos visto los tipos de fractura lineales, que es básicamente, como su mismo nombre lo dice, una línea, y estrellada es igual, como su mismo nombre lo dice, como una forma de estrella. Y esta puede ser de forma abierta o de forma cerrada. Y dentro de las lesiones intracraneales, nosotros vamos a tener lesiones focales, es decir, que se encuentran en un solo punto, o lesiones difusas que se encuentran esparcidas por todo el parénquima cerebral. Entonces, de las lesiones difusas, la más común, o mejor dicho, la que nosotros hemos revisado hasta ahora, vendría a ser lo que es el daño axonal difuso. Y dentro de las focales, nosotros nos vamos a concentrar en dos: las epidurales y las subepidurales. Bien, entonces, como les estaba comentando, tenemos TEC abiertos, como ven acá, o también conocidos como penetrantes. En este caso, este paciente tiene un TEC abierto debido a un objeto punzocortante, un cuchillo parece. Y por otro lado tenemos los traumatismos cerrados. Estos traumatismos cerrados se van a evidenciar con estos dos signos: el signo de ojos de mapache y el signo de Barrett. El signo de ojos de mapache ustedes los van a encontrar descrito como una equimosis periorbitaria. ¿Por qué? Porque está alrededor del ojo. Y básicamente lo que va a traducir es una lesión o una fractura a nivel de la fosa anterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos tres? La fosa anterior, la media y la posterior. Ojos de mapache es de la fosa anterior.
Y el signo de Barrell se va a describir como una equimosis retroauricular porque se encuentra detrás de la oreja y va a traducirse en lesiones o fracturas a nivel de la fosa media. Sí, yo me acuerdo porque mapache es los ojos y los ojos están adelante, entonces ¿qué cosa es? Fosa anterior. Las orejas están en el medio, a la mitad de toda mi cabeza, entonces ¿qué es? Fosa media. Nunca se olviden de esos signos porque son importantes. Y dentro de lo que habíamos visto nosotros, que las hemorragias van a constituir una de las principales injurias secundarias dentro de lo que es un traumatismo encefalocraniano y constituirían un tipo de lesión intracraneal focal. Y como les había mencionado, nos vamos a concentrar en lo que es el hematoma epidural y el hematoma subdural. Pero para nosotros poder entender qué cosa es un hematoma epidural y un hematoma subdural, primero tenemos que saber a qué cosas se están refiriendo con epidural y subdural. Entonces, todo el cerebro va a estar cubierto, y bueno, también la médula espinal, van a estar cubiertos por unas estructuras que se conocen como meninges, ¿sí? Estas meninges van a tener 3 capas. La que está pegada a lo que es el hueso, que es esto de acá es el hueso. Esta de acá vendría a ser la dura madre, y está pegada al hueso. Luego o debajo de la dura madre nosotros vamos a encontrar el aracnoides, que básicamente es una estructura o es una parte de las meninges a través de la cual van a transcurrir todos los vasos y las venas. Va a haber un montón de drenaje, no solamente drenaje sanguíneo, sino que también drenaje linfático y también drenaje del líquido cefalorraquídeo, porque este líquido cefalorraquídeo se recambia varias veces al día. Entonces tiene que pasar por esto que es básicamente como un filtro para que se limpie. Y por último tenemos la pía madre, que va a ser la capa que está pegadita al cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de un hematoma epidural, va a ser un hematoma que está localizado entre el hueso y la capa superior de la dura madre. Y cuando hablamos de un hematoma subdural, es aquel que va a estar localizado entre la dura madre y el aracnoides, ¿sí? Y lo mismo va a ser, por ejemplo, cuando ustedes les hablan de la anestesia de la famosa epidural que le ponen a las mujeres que están en labor de parto para que no les duela tanto. Es lo mismo, esta anestesia se va a colocar en el mismo espacio, entre el hueso y la dura madre. Entonces, epidural entre hueso y dura madre, subdural entre la dura madre y el aracnoides. Estos hematomas epidurales y subdurales, nosotros los vamos a poder identificar mediante un estudio de imágenes conocido como tomografía computarizada, tomografía axial computarizada. Y si bien es un poco difícil diferenciar una de otra, una diferencia que resalta bastante es la forma que adoptan estos hematomas cuando se forman. El hematoma subdural, como pueden ver aquí, va a tener forma como de un plátano, ¿sí? O también le dicen que tiene forma de media luna. Y si es que ustedes ven bien de cerca, pueden ver que va a haber como un filito negro entre toda esta mancha blanca en forma de media luna o de plátano, como quieran verlo, y el reborde óseo, que es esto blanco, que es mucho más brillante si lo comparan con el hematoma. En cambio, el hematoma epidural va a ser más chiquito y un poco más redondito, ¿sí? Dicen que tiene forma de la mitad de una manzana. Y acá no va a haber ningún espacio entre el hueso y el hematoma en sí. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, el epidural está entre el hueso y la dura madre. En cambio, el subdural va a estar entre la dura madre y el aracnoides. Entonces pueden ver una fina capa dividiéndolo del hueso. Los hematomas subdurales, van a estar en contacto con lo que es la dura madre, como su mismo nombre lo dice, y estos generalmente van a estar ocasionados por hemorragias debido a lesiones venosas, ¿sí? En cambio, los hematomas epidurales generalmente tienen su origen en lesiones a nivel arterial. Por eso es que los hematomas epidurales tienden a instaurarse de manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque las arterias se desangran más rápido que las venas. Es por eso que un hematoma subdural, de repente nos llega el paciente, le hacemos una tomografía y no sale nada y nosotros decimos, está limpio.
pero después de 2 horas después el paciente empieza a convulsionar y nosotros no sabemos qué pasa, lo ponemos a hacer una tomografía y ahora sí sale su tremendo hematoma subdural. ¿Por qué? Porque estos hematomas tienen un tiempo de instauración muchísimo más lento. ¿Por qué? Porque la hemorragia es de origen venoso. En cambio, en el epidural la hemorragia va a ser de origen arterial, entonces se forman súper, súper, súper rápido. Y una de las arterias que va a ser la principal responsable en la mayoría de los casos de la formación de hematomas epidurales va a ser una arteria que se conoce como meningia media. ¿Y por qué es la responsable? Porque, como les había mostrado yo aquí al inicio, nosotros tenemos un hueso, que es este de acá, que está entre lo que es el frontal, parietal y temporal, que es el hueso, el esfenoides. Este esfenoides es un hueso que tiene una lámina muy, muy, muy delgadita. Y debajo de este hueso es que discurre esta arteria que les acabo de mencionar, que es la arteria meningia media. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros golpeamos esta superficie tan débil? La podemos fracturar. ¿Qué pasa si es que se fractura? Como está en un contacto tan íntimo con la arteria meningia media, lo que va a suceder es que al momento de fracturarse, alguno de estos pedazos óseos que han salido debido a la fractura o el mismo pedazo que se quede ahí, puede lesionar a esta arteria. Y si esta arteria se lesiona, al toque va a empezar a sangrar y se va a empezar a formar los hematomas epidurales. Por eso es que ustedes cuando han visto películas o series, o más que nada esto se ve en novelas, ven que cuando a un personaje lo empujan y este se cae y se golpea la sien, con algún filo de alguna vereda o de un escalón, puede fallecer o se queda en coma y cosas así. Porque es precisamente por esto, porque se está fracturando el esfenoides y se está lesionando la arteria meningia media y se forma un hematoma epidural. Y como es un hematoma que se forma tan rápido, esto también quiere decir que la hernia o el edema cerebral que es causado como respuesta a esto se va a formar también muchísimo más rápido. Y las lesiones neurológicas también se van a instaurar más rápido. A diferencia de lo que sucede con el hematoma subdural, aquí tenemos un poco más de chance de realizar el diagnóstico de forma más rápida. O mejor dicho, en lugar de más que rápida, un diagnóstico un poco más oportuno. Otro tipo de lesiones que estábamos comentando vendrían a ser aquellas lesiones, el daño axonal difuso, que ya les había dicho que se traduce como microhemorragias a nivel de todo el parénquima cerebral. Ojo chicos, que la evaluación de todas estas lesiones debido a un traumatismo encefalocraniano se va a dar mediante estudios de imágenes, ya sean tomografías o resonancias magnéticas. Obviamente una resonancia magnética va a ser 1000 veces más específica y más sensible que una tomografía, pero también es 1000 veces más cara. Entonces, la mayoría de veces cuando ustedes vayan a un hospital van a tener, no les va a quedar de otra que evaluar utilizando un tomógrafo. Una característica bastante importante del daño axonal difuso es que como son microhemorragias y microlesiones, generalmente nosotros no vamos a poder identificarlas con un estudio de imágenes, a no ser que ya sean súper evidentes y más grandes de lo normal. Así que generalmente este tipo de lesiones pasan desapercibidas. Otro tipo de lesión es la fractura de la base del cráneo, que como pueden ver en esta imagen, es bastante, bastante severa. Incluso si es que prestan atención, ya está viendo un poco de exposición de masa encefálica aquí. Este es el fragmento que se ha fracturado. Y como dice acá en la imagen, es secundaria a una lesión por arma de fuego. Y estas fracturas pueden ser transversales, esa es la línea de fractura, o longitudinales, esta vendría a ser la línea de fractura. Y acá viene la parte más importante y lo que se estaba comentando de que esto, que se conoce como triada de Cushing, es un grupo de 3 signos que nos va a permitir nosotros determinar que la presión intracraneal está elevada y más precisamente que probablemente se encuentre por encima de los 33 milímetros de mercurio. Y va a ser la hipertensión, la bradicardia y la bradipnia. Acuérdense de eso. Triada de Cushing se traduce básicamente en hipertensión endocraniana, y son la hipertensión, la bradicardia y la bradipnia. Y bien, el manejo, chicos, básicamente de lo que ustedes tienen que saber del manejo de un TEC es que tienen que aplicar su ABCD, ¿sí?
asegurarse que el paciente tenga una buena ventilación, la saturación de oxígeno, ver si es que no tiene ningún otro tipo de hemorragias, realizarle RCP si es que lo requiere. Y lo que se tienen que llevar es que tienen que sí o sí transportarlo súper, súper rápido. Es un paciente que es crítico, un paciente que debe ser atendido sí o sí en este momento para disminuir lo que es la probabilidad de complicaciones y obviamente el porcentaje de mortalidad y de morbilidad. Y como les estaba comentando, lo que tienen que asegurarse a nivel prehospitalario es manejar la hipoxia y la hipotensión, porque estos generalmente van a ser los causantes de la mayoría de complicaciones y de injurias secundarias. Y como ven acá, ustedes pueden, el manejo inicial a nivel de urgencias ya a nivel hospitalario, es realizar una tomografía computarizada para evaluar todas las lesiones que nosotros acabamos de ver. Generalmente el manejo de este tipo de todo lo que les acabo de presentar es un manejo quirúrgico, no es un manejo clínico. Lo único clínico que ustedes podrían ver ahí de repente es el dar este manitol por vía intravenosa. El manitol es un fármaco que se va a utilizar para tratar de bajar la herniación, ¿no? El edema cerebral, para ver si es que el paciente de esa manera puede entrar un poco más estable al quirófano, ¿no? O un manejo también con fluidos, ¿no? Para que el paciente pueda entrar hemodinámicamente estable si es que tiene algunas otras lesiones aparte del traumatismo encefalocraneal. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que es el traumatismo vértebro-medular rápidamente. Y para esto, primero nosotros tenemos que conocer cuáles son las funciones de la columna vertebral. Pero antes que eso, nosotros tenemos que saber cuántas vértebras tenemos en total en toda la columna. ¿Alguno sabe, chicos, cuántas vértebras tenemos en total? 33 vértebras. Exactamente. Son 33 vértebras que se van a dividir en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Y las sacras y coxígeas ustedes las van a ver generalmente fusionadas, ¿sí? ¿Cuáles son las vértebras? O bueno, como ustedes pueden dilucidar de esta imagen, cada una de las vértebras de cada uno de estos segmentos van a tener características distintas, sobre todo en lo que es el cuerpo, que es esta parte gordita de acá, y su angulación, y también en lo que son las apófisis espinosas, que son estas cositas de acá, porque van cambiando de forma. Algo que también tienen que saber es que la primera vértebra, tanto cervical como la primera vértebra de todas, que vendría a ser esta de acá, que se va a ajustar al agujero occipital o agujero magno que vimos en la vez anterior en la base del cráneo, se conoce como atlas, ¿sí? Y la segunda vértebra se llama axis, así que no se sorprendan si es que esos son los nombres que ustedes escuchan cuando ya vayan a revisarlos a nivel anatómico. El atlas, que es el uno, y axis, que es la segunda. Esto vendría a ser una vista axial, es decir, una vista desde arriba de cómo es la estructura de una vértebra. Y estos dos huequitos que ven acá son los agujeros vertebrales y son por estos dos huequitos que van a discurrir las arterias vertebrales que habíamos visto ya anteriormente. Y dentro de este agujero va a transcurrir lo que es la médula espinal, ¿sí? Y cubierta por lo que son también las meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral entonces? La primera y la más importante es que va a proteger la médula espinal y también a los nervios espinales. Va a soportar todo el peso y toda la estructura del cuerpo y va a proporcionar también lo que es un eje rígido que también va a ser flexible para que el cuerpo pueda movilizarse pero sin perder su estabilidad. Y por último, va a desempeñar funciones en lo que es la postura y la locomoción. Y hablando de la postura, ustedes habrán dado cuenta que esta columna vertebral va a tener curvaturas. Y estas curvaturas son fisiológicas, son curvaturas normales. Entonces, este tipo de curvatura que se va así, que es básicamente convexa, que es como una montañita pequeña, se conocen como cifosis. Entonces nosotros vamos a tener cifosis a nivel torácico y cifosis a nivel sacro y coxígeo.
Y cuando esta columna se va para adentro, es decir, como si fuera una sonrisa, una forma cóncava, se va a conocer como lordosis. Entonces nosotros tenemos lordosis a nivel cervical y a nivel lumbar. Acuérdense de eso también. ¿Qué cosa no es fisiológico? Las escoliosis. Las escoliosis es cuando no estamos hablando desde esta vista lateral, cuáles son las curvaturas, sino que cuando la columna se va a la derecha o a la izquierda, porque eso sí no es normal, la columna es recta. ¿Cuáles son las causas de los traumatismos vertebromedulares? Como habíamos visto anteriormente, junto con los traumatismos encefalocranianos, la principal causa de los traumatismos vertebromedulares van a ser las causas traumáticas y dentro de ellas vamos a tener lo que son los accidentes automovilísticos. También estos pueden verse dados por deportes, por caídas o por accidentes laborales. ¿Cuáles son los tipos de lesiones? Aquí también vamos a tener lesiones primarias y lesiones secundarias. La definición es la misma. Las lesiones primarias son aquellas que van a ser producto del trauma en sí, y las lesiones secundarias van a ser prácticamente sus complicaciones. Dentro de las lesiones primarias nosotros vamos a tener lesiones mecánicas, que son por todos estos mecanismos que ustedes ven aquí en la pantalla, y las lesiones penetrantes, que pueden ser por proyectiles de armas de fuego, por desplazamiento de fracturas, por objetos punzocortantes o penetrantes, como por ejemplo cuchillos. Obviamente las más comunes van a ser lo que son las causas mecánicas, que pueden darse, como lo hemos visto acá, en caídas, en accidentes automovilísticos, deportes, etc. Entonces, van a ser en total 6 mecanismos, o bueno, 6 lesiones primarias mecánicas, 6 métodos, por así decirlo, o formas en las que esto se puede dar. Y son la flexión lateral, la hiperextensión, la hiperflexión, el estiramiento, la compresión y la rotación. Cuando nosotros vemos rotación es que básicamente la columna vertebral va a rotar más allá de su eje, y aquí vamos a tener, podemos tener lo que es una espondilodicitis o una espondilolicitis, que son lesiones a nivel del disco intervertebral o de los cuerpos vertebrales, y también podemos tener lo que es lesiones a nivel muscular, como podemos ver en la imagen, desgarros. Las lesiones por compresión son, como ven aquí en la imagen, es básicamente el ejercer una fuerza o una fuerza que viene de nivel axial, es decir, que viene de arriba abajo, y esto básicamente va a generar una compresión. Y al generar una compresión es como si básicamente este cuerpo vertebral estallara en bastantes pedacitos, ¿sí? Como si lo triturares. Luego tenemos lo que son las lesiones por estiramiento, y aquí básicamente lo que se van a lesionar o lo que va a suceder es una luxación de los cuerpos vertebrales. Y algo que caracteriza mucho las lesiones por estiramiento, es que las podemos ver en los pacientes que se cuelgan para cometer suicidio. Y algo bastante resaltante aquí, en el caso de los varones que realizan este tipo de, o bueno, que básicamente se suicidan de esta manera, es que vamos a encontrar el cadáver con algo que se conoce como priapismo, que es básicamente una erección mantenida, ¿sí? Y eso es algo que también preguntaron en un examen del año pasado, de hace 2 años, que si es que, verdadero o falso, si es que nosotros podemos encontrar priapismo en pacientes que fallecen por estiramiento, un traumatismo vertebromedular por estiramiento, entonces esto sería verdadero. Se los digo por si acaso. En cuanto a las lesiones por hiperextensión, es básicamente como su mismo nombre los dice, es como si la cabeza se fuera atrás de forma brusca y en un ángulo antinatural. Y un ejemplo muy claro aquí es en aquellos pacientes que se encuentran dentro de lo que es un accidente automovilístico y su cabeza, bueno, cuando ocurre un accidente automovilístico, ya sea porque la persona que está manejando frena de golpe o porque ya se estrellan contra alguna superficie, la cabeza va a hacer un movimiento brusco de atrás y luego hacia adelante. Este movimiento se conoce como látigo, o en inglés también lo pueden encontrar escrito como whiplash, y es una de las lesiones más importantes que nosotros vamos a observar y más comunes también en pacientes que sufren accidentes automovilísticos. Esta es una de las razones por las cuales nosotros a este tipo de pacientes
lo primero que tenemos que hacer es colocarles el collarín para estabilizar lo que es su columna cervical, porque muy probablemente hayan tenido una lesión por hiperextensión. Luego tenemos lesiones por hiperflexión, que como pueden ver en la imagen, la cabeza se va para adelante de forma brusca, en un ángulo antinatural, un ángulo que no debería ser. Y por último tenemos lo que es la flexión, lateral. Entonces acuérdense de estos seis: hiperextensión, hiperflexión, flexión lateral, estiramiento, compresión y rotación, ¿sí? Acuérdense también del látigo whiplash, que es hiperextensión, del priapismo, que lo podemos ver en el estiramiento, de las fracturas en donde se tritura básicamente el cuerpo vertebral en la compresión, y de las lesiones musculares en la de rotación. Y luego tenemos lo que son las lesiones secundarias. Estas pueden ser vasculares y, como les estaba comentando, aquí por eso es que debido a que transcurren las dos arterias vertebrales a los dos lados de los cuerpos vertebrales, es que nosotros podemos ver rupturas arteriales, trombosis, y si es que hay una ruptura arterial, de una lesión de las arterias vertebrales, que son las que nutren a la médula espinal, puede haber una hipoperfusión y puede haber isquemia a nivel de este tejido. Y si hay una isquemia en la médula espinal, que es básicamente el nacimiento de todos los nervios que van a inervar de manera sensitiva y motora en nuestro cuerpo, podemos empezar a ver déficits neurológicos a nivel motor y a nivel sensitivo. Y las lesiones cerradas pueden ser provocadas por luxaciones o por fracturas de las vértebras, ¿no? Ya les había comentado yo que las vértebras más comúnmente lesionadas en un traumatismo vértebromedular van a ser las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Y esto se va a deber a las características de las vértebras de estas regiones, a la lámina o a la angulación de su cuerpo vertebral. Entonces, ¿cuáles son las vértebras que más comúnmente se van a lesionar en un traumatismo vértebromedular? Las vértebras cervicales y las vértebras lumbares, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Básicamente puede haber una muerte súbita debido a que hay sección medular, y obviamente si es que, por ejemplo, se está seccionando el nervio frénico, el paciente deja de respirar y automáticamente muere. Puede el paciente quedar con una cuadriparesia o una cuadriplejía. Ojo, chicos, la cuadriparesia y la cuadriplejía son cosas diferentes, igual la hemiparesia y la hemiplegia. Las paresias van a ser básicamente la pérdida del tono muscular de esa sección corporal. En cambio, las plejías es el cese total del funcionamiento de estos músculos. Por eso esa es la diferencia entre ambos términos. Aquí los pacientes pueden quedar con cuadriparesias. También podemos observar parálisis frénicas, lo que les estaba comentando y lo que les he comentado creo que desde el inicio. El nervio frénico va a inervar el diafragma. El diafragma es un músculo que se encarga del 70% de la función ventilatoria. Entonces, si nosotros seccionamos este nervio frénico, este se puede paralizar y nos quedamos sin respiración y el paciente puede fallecer. También pueden haber lo que es la espondilodicitis y la espondilolisitis. Nunca vayan a confundir esos términos, chicos. La diferencia entre ambos es una L y una D. Pero la espondilodicitis, como su mismo nombre lo dice, es una luxación o una lesión a nivel de los discos intervertebrales, de discos. Y la espondilolisitis es una lesión a nivel de lo que son las vértebras, ¿sí? Podemos también tener fracturas o también hernias discales, que como es básicamente se comprime de más estas cositas, estas almohaditas que son los discos intervertebrales y protruye. ¿Cómo se manifiesta una hernia discal? Se va a manifestar generalmente con un dolor localizado en esta zona. Generalmente las hernias discales nosotros las vamos a encontrar a nivel lumbar, ¿sí? ¿Cuáles son las vértebras que están más predispuestas a sufrir de espondilolisitis? Ya les había dicho, las vértebras de la columna cervical y de la columna lumbar. Politraumatismos también es muy frecuente que estos pacientes su única lesión no sea a nivel medular, sino que también a nivel de miembros superiores, inferiores, tórax y abdomen, que es muy común. El dolor va a ser localizado y persistente en la columna, por eso si es que un paciente que ha sido víctima lo sacan de algún tipo de accidente automovilístico, si les dice que tiene un dolor agudo a nivel de la zona lumbar o de la zona cervical, háganle caso porque muy probablemente puede tener un traumatismo vértebromedular.
También esto se puede manifestar como deformaciones anatómicas que pueden estar acompañadas con contracturas de los músculos de esta zona, a eso se refieren con contracturas segmentarias, y también puede haber, como les estaba comentando, compromiso de miembros superiores e inferiores. ¿Cuáles son las 6 complicaciones más comunes? Una de las primeras va a ser el shock neurogénico, ¿sí? El shock neurogénico básicamente se va a dar por hipotensión y por bradicardia y va a haber una pérdida del tono, es decir, de la capacidad de los vasos de hacer vasoconstricción y vasodilatación. Y esto va a provocar que el corazón empiece a disminuir en su función, en su actividad simpática, que vendría a ser su actividad de contraer. Entonces, si es que el corazón no se contrae lo suficiente, va a provocar una hipotensión y una bradicardia. O sea, disminuye la frecuencia cardíaca y cae la presión arterial y por lo tanto hay una hipoperfusión porque no está llegando suficiente sangre. Por eso es que un shock neurogénico es muy peligroso. La primera complicación es básicamente las infecciones respiratorias o sepsis. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Todas estas complicaciones que vamos a ver acá, infecciones respiratorias, urinarias, etcétera, son porque generalmente los pacientes que sufren de un traumatismo vértebro-medular van a tener que ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Y generalmente su recuperación y su estadía en la unidad de cuidados intensivos va a ser bastante larga. Entonces, todo paciente, no solamente pacientes con traumatismo vértebro-medular, que se encuentren hospitalizados en UCI por mucho tiempo, van a ser propensos a sufrir de todas estas cosas, principalmente. Obviamente hay muchísimas más, pero estas son las principales. Entonces, en primer lugar, tenemos las infecciones respiratorias, que son propias de pacientes que no van a poder movilizar las secreciones debido ya sea por su propia condición de que están echados todo el tiempo y por lo tanto los músculos respiratorios empiezan a debilitar, o también por parálisis de músculos debido, en este caso, a una sección medular en una zona que inervaba estos músculos. También podemos ver infecciones urinarias y esto generalmente se va a ver se va a ver causado por la colocación de sondas, de catéteres urinarios. La sonda que se utiliza es la sonda Foley. Y como yo ya les había contado la vez pasada, la uretra es una cosita así, chiquitita, chiquitita. Y la sonda Foley es básicamente, es muchísimo más grande, tiene un diámetro muchísimo más grande y tiene que entrar en la uretra. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo acá nosotros? Dilatando la entrada de esta uretra. Si dilatamos la entrada, es como si le estuviéramos abriendo la puerta a todas las bacterias que generalmente colonizan la zona genital y todas las bacterias que puedan haber en la cama o en el mismo catéter, porque a pesar de que uno lo esterilice, puede haber algún tipo de fuga. Y las personas pueden tener infecciones del tracto urinario, ya sea bajo o también, si es que no son detectadas a tiempo, pueden llegar a ser infecciones del tracto urinario alto, es decir, ya comprometen lo que son los riñones, y cuando ya comprometen los riñones estaríamos hablando de una pielonefritis. Y todo lo que son infecciones, chicos, sobre todo en pacientes en UCI, tienen riesgo de convertirse en sepsis, que es básicamente, de forma coloquial, una infección generalizada. Y en el caso de pacientes en UCI, generalmente estas infecciones, tanto respiratorias como urinarias, van a ser provocadas por bacterias que son altamente resistentes al tratamiento con los antibióticos convencionales. Por ejemplo, aquí vamos a tener proteos, vamos a tener Klebsiella, vamos a tener la famosa Pseudomonas aeruginosa, que seguro ustedes ya han escuchado bastantes veces. En tercer lugar, vamos a tener lo que son las escaras de decúbito. Yo ya les había comentado que las escaras son básicamente úlceras en la piel provocadas por una presión constante. Generalmente estas escaras de decúbito o estas úlceras se van a ver en pacientes en UCI que se encuentran echados todo el tiempo. Nosotros las vamos a ver a nivel sacrococcígeo, porque es la zona que está en mayor contacto con la cama, entonces se está raspando a cada rato. Como está presionada, esta zona se queda sin circulación o sin irrigación por mucho tiempo y se empieza a necrosar. ¿Cuál es el tratamiento de las escaras? Aquí básicamente es la desinfección y la debridación. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sacar el tejido que se encuentra aquí.
Luego tenemos lo que son las disfunciones respiratorias y urinarias, que pueden ser tanto como consecuencia del trauma como consecuencia de estas infecciones que hemos visto anteriormente. Obviamente va a estar acompañado de mucha angustia y depresión por parte de los pacientes, por eso es que el manejo psiquiátrico de ellos es muy importante. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos los fenómenos tromboembólicos. Aquí básicamente vamos a ver que se puede ver incrementada la formación de trombos, tanto por lo que es la inflamación debido al trauma y también porque el paciente está echado mucho tiempo. ¿Cuáles son los cuatro principales factores de riesgo para la formación de trombosis y de trombosis venosa profunda? Son cuatro y eso se tiene que acordar para toda su vida. La inmovilización, la cirugía, el embarazo y los estrógenos. Por eso es que ustedes van a ver siempre una relación bastante estrecha entre aquellas mujeres que consumen anticonceptivos, porque los anticonceptivos orales contienen estrógenos, y la formación de trombos. Las mujeres embarazadas también, la inmovilización, ¿por qué? Porque hay una éstasis de sangre. Es decir, como no te estás moviendo, la sangre es como si se emposara en las arterias, entonces empieza a formar trombos. ¿Por qué? Porque está aburrido. Y la cirugía también. Bien, chicos, todavía no vamos a hacer el pasito. Primero vamos a hacer la clase de desastres, pero quiero saber primero si tienen alguna pregunta con respecto a este tema. ¿No? Ya, entonces vamos a continuar con la clase de desastres. Y sí es un poco más rápido. Lo primero que tienen que saber aquí es la diferencia entre una emergencia y un desastre. Ustedes saben que para cualquier evento que sucede, tanto a nivel nacional como local, como municipal, regional, etcétera, van a haber, ¿cómo decirlo? Van a haber comités, van a haber un montón de herramientas que nosotros podemos utilizar para responder a las consecuencias de este evento que ha sucedido. Entonces, una emergencia es básicamente cuando sucede un evento masivo, pero que no va a sobrepasar la capacidad de todos estos mecanismos, de todas estas herramientas de responder. En cambio, un desastre es cuando sucede un evento masivo y este evento masivo sobrepasa la capacidad de respuesta. Esa es la diferencia entre ambos. Entonces, un desastre natural va a sobrepasar generalmente la capacidad de respuesta de un estado si es que éste no se encuentra preparado. Entonces, estos desastres pueden ser tanto naturales, como son los que vamos a hablar ahorita, y también pueden ser aquellos desastres causados por el hombre. Dentro de los desastres naturales tenemos muchísimos. Tenemos aquellos que son del interior de la Tierra, como por ejemplo los volcanes y los terremotos. Tenemos los desprendimientos, tenemos los deslizamientos, tenemos huracanes, inundaciones, sequías, olas térmicas, etc. ¿Cuáles son los que ustedes tienen que tener en cuenta aquí en Perú? Primero que nada, lo que son los terremotos. Nosotros nos encontramos en una zona que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Junto con los terremotos van a venir, si es que este movimiento es bastante alto, de una magnitud bastante alta, vienen acompañados los tsunamis. Los tsunamis, el 80% de tsunamis se van a dar en el Océano Pacífico. ¿Y cuál es el océano que nosotros tenemos acá al costado nomás? El Océano Pacífico. Entonces, este es otro desastre que ustedes siempre tienen que tener en mente. Huracanes, ustedes se los están definiendo como vientos de 24 kilómetros por hora. Deberían saberlo, deberían tener, por así decirlo, la definición, por eso se los dejo ahí. Y otros que ustedes sí o sí tienen que tener en cuenta aquí son los huaicos y las avalanchas, ya que nosotros básicamente cada 4 horas, cada 2 años, tenemos lo que es el fenómeno del Niño en el norte. Y esto es algo que tuvimos también, que se vio bastante en las noticias hace 4 años, debido a que fue un fenómeno del Niño bastante fuerte. Los huaicos y las avalanchas. Y las heladas en Puno, que suceden casi de forma anual en Puno, donde las temperaturas bajan a bastante, casi 10 a 15 grados bajo cero. Y luego tenemos aquellos desastres ocasionados por el hombre. En primer lugar tenemos los incendios. Acuérdense siempre, un incendio nunca va a ser un desastre natural, a menos que este sea un incendio forestal, obvio. Pero en general los incendios son desastres ocasionados por el hombre.
las explosiones, como la que vimos creo que el año pasado o a inicios de este año en Irán, creo, en una fábrica, los derrames de sustancias químicas que generalmente son ocasionados por minería ilegal, la contaminación ambiental, las guerras, la subversión y el terrorismo también son considerados como desastres ocasionados por el hombre, y que van a traer como consecuencia bastantes damnificados y bastantes pérdidas humanas. Algunas consideraciones en cuanto a lo que son los movimientos telúricos. A ustedes les están hablando de dos escalas, la escala de Richter y la escala de Mercalli. La diferencia entre ambas es que la escala de Richter va a medir lo que es la energía liberada a través, y lo van a hacer a través de un sismógrafo, es decir, van a medir cuáles son las ondas, la fuerza de las ondas telúricas. Y la escala de Mercalli básicamente va a medir lo que es el daño estructural y es la respuesta que ha tenido la población frente a él. La escala de Richter, bueno, hay un montón de grados. Tenemos de menos de 3.5, que generalmente no se van a sentir. De 3.5 a 5.4, aquí ya se siente un poco más, sin embargo, los daños son menores. Y obviamente a medida que la escala va subiendo, los daños a nivel estructural también van a irse incrementando, la percepción de la población de este movimiento telúrico también va a irse incrementando, y también la extensión, como pueden ver, por ejemplo, en un temblor que es de 5.5 a 6 grados, va a haber daño en estructuras en un radio de 10 kilómetros, en cambio en uno de 8 grados o mayor, este daño se va a extender a 1000 kilómetros a más. Y por último tenemos, bueno, en segundo lugar, mejor dicho, tenemos la escala de Mercalli, que como les estaba comentando, va a medir lo que es daños estructurales y respuestas de la población. Son 12, acá se divide en 12 grados. En el primer grado este va a ser imperceptible por el ser humano, y en el grado 12 aquí va a haber una destrucción total, y las rocas saltan por los aires, todo se cae, etcétera, etcétera. Entonces acuérdense, escala de Mercalli que mide daño estructural y respuesta de la población. ¿Cuántos grados tiene? 12. El 1 no se siente nada y el 12 ya se destruye todo y se cae todo, ¿sí? Esta es la parte importante, o bueno, una de las partes importantes de esta clase, y son estos 4 conceptos que nos dicen que nosotros tenemos que evaluar si es que una persona o una población se encuentra en situación vulnerable. ¿Qué cosa es una situación vulnerable, o qué cosa es lo que va a determinar una situación vulnerable? Son 3 cositas. La construcción de viviendas en lugares inadecuados, como por ejemplo muchísimo del daño estructural que ocasionaron los huaicos hace 4 años por el fenómeno del Niño, se dio debido a que las personas estaban construyendo sus casitas en el mismo cerro o en las faldas del cerro, cuando en realidad este no es terreno para construir, porque se sabe que debido al fenómeno del Niño esto corre un gran riesgo de que hayan deslizamientos, desprendimientos, huaicos, avalanchas debido al fenómeno del Niño, y también debido a la característica tan inestable del terreno. En segundo lugar, la construcción no solamente en lugares inadecuados o no necesariamente en lugares inadecuados, sino con materiales o estructuras inadecuadas. Es muy diferente una casa construida con material noble a una casa construida con adobe o con cañas, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes hagan la historia clínica de un paciente, hay una parte en la que ustedes le tienen que preguntar de qué está hecho su casa, porque eso también nos sirve para evaluar si es que este paciente se encuentra en una situación vulnerable, y mucho más importante, nos ayuda a evaluar su nivel socioeconómico. Generalmente aquellas personas que tienen construcciones o casas construidas con materiales no nobles, es decir, que no son ladrillos y cementos, son personas que no tienen un muy buen nivel socioeconómico. Entonces están muchísimo más expuestas a todas aquellas consecuencias dañinas que vienen acompañadas de un desastre natural o de un desastre provocado por el hombre. Y como nosotros, y otros conceptos extra, es que nos dicen que este riesgo va a ser igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Y acuérdense de esta formulita también. El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Y estos conceptos también sí tendrían que llevárselos porque son importantes. ¿Qué cosa es el riesgo? Como su mismo nombre lo dice, básicamente va a ser la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales, económicos,
en un lugar y un tiempo determinados. Eso es el riesgo, la probabilidad de exceder un daño en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Y qué cosa es la amenaza y qué cosa es la vulnerabilidad? Como ven ustedes, chicos, estas definiciones son las que ustedes les ponen en su PPT, pero para que se acuerden más fácil, la amenaza es el factor externo de riesgo y la vulnerabilidad es el factor interno de riesgo, ya sea provocado natural o por la actividad humana. Y es a lo que está expuesto ya sea una persona o un sistema. Entonces, la amenaza es el factor externo de riesgo y la vulnerabilidad va a ser el factor interno de riesgo. La vulnerabilidad, como es un factor interno, va a estar determinado por la organización y la estructuración de este sistema, ya sea a nivel organizativo funcional, ya sea a nivel no estructural y a nivel estructural. Entonces, ¿qué cosa es el riesgo? El riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. ¿Qué cosa es la amenaza? La amenaza va a ser el factor externo de riesgo y la vulnerabilidad va a ser el factor interno de riesgo. ¿Cuáles son las tres cosas que van a determinar una situación vulnerable? Construcción en un lugar inadecuado, construcción con materiales inadecuados y un nivel socioeconómico bajo. Acuérdense de eso. Entonces, ¿cuáles son las fases del desastre? Nosotros vamos a tener un antes, un durante y un después. Y en cada una de estas fases van a ocurrir un montón de acciones, se van a realizar un montón de acciones y todas ellas van a estar enfocadas en que este desastre no nos destruya totalmente. Entonces, en el antes se va a dar tres cosas: la prevención, la mitigación y la alerta. En el durante vamos a tener la preparación y la respuesta, y en el después vamos a tener la rehabilitación y la reconstrucción. Y en todas ellas vamos a ejercer lo que se conoce como el monitoreo, que es básicamente establecer y estudiar el comportamiento de esta amenaza. Ya habíamos visto que la amenaza es el peligro o el factor de riesgo externo, y la vulnerabilidad es el factor de riesgo interno. Por favor, nunca se olviden de eso. Entonces, en el antes, vamos a hacer lo que es la prevención, ¿sí? Aquí básicamente se va a tratar se va a lidiar con las amenazas, la vulnerabilidad o ambas, y aquí básicamente se va a tratar de evitar que ocurra este desastre. Obviamente un desastre natural nunca se va a poder evitar, aquí más que nada estaríamos hablando de desastres ejercidos u ocasionados por el hombre. Luego de la prevención vendría la fase de mitigación. Aquí básicamente nosotros vamos a tratar de reducir los riesgos, sin embargo, no los va a eliminar. Aquí ya nosotros sabemos que va a suceder el desastre, es decir, no hemos podido prevenirlo y básicamente nuestro objetivo con la mitigación es minimizar los daños que pueda ocasionar. ¿Sí? Mitigación, minimizar los daños que puedan ocasionar. No va a eliminar los riesgos, solamente los reduce. Y por último tendríamos lo que es la alerta, que es declarar el estado de emergencia para que la población pueda tomar precauciones. Esta alerta debe ser accesible, inmediata, coherente y oficial. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se anunció el inicio de la cuarentena el año pasado, que se dio en un ambiente oficial, fue hecho por el presidente de la República en su despacho, fue accesible, ya que todos los medios de comunicación lo transmitieron en vivo, ¿sí? En el durante tenemos primero lo que es la preparación. Aquí ya tenemos que organizar todo lo que tenemos, organizar nuestra respuesta, organizar nuestra rehabilitación para poder reducir en lo más que podamos pérdidas y daños. Y luego tenemos la misma respuesta, que son las acciones que nosotros vamos a realizar durante el desastre que van a reducir nuestras pérdidas. Y luego tenemos el después, que vendría a ser la rehabilitación y la reconstrucción. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La rehabilitación es la recuperación a corto plazo y la reconstrucción es la recuperación a mediano y largo plazo. Acuérdense, rehabilitación es corto plazo, reconstrucción es mediano y largo plazo. Y pasamos a la parte más importante de esta clase, que vendría a ser el triaje. Y yo les había dicho que el triaje es básicamente la clasificación de los pacientes y va a estar basado en la edad, en su probabilidad de sobrevivir y en las afecciones concomitantes, es decir, tanto lesiones como enfermedades crónicas que ya tengan.
Yo les había dicho también que el triaje en un estado de emergencia y en un estado de desastre son dos cosas totalmente diferentes. En una emergencia nosotros vamos ¿cómo se dice? A priorizar a todos aquellos pacientes que tengan lesiones críticas. En cambio, en un estado de desastre, que sería este que estamos nosotros tratando ahorita, vamos a priorizar a todos aquellos pacientes que tengan la mayor probabilidad de sobrevivir y que los podamos atender con el menor consumo de insumos posible, ¿sí? Por eso es que un paciente de alta prioridad en un estado de emergencia va a ser totalmente diferente a un paciente que es alta prioridad en un estado de desastre. Por eso nunca se olviden de eso. En desastre, el paciente que va a ser prioridad va a ser aquel que tenga mayor probabilidad de sobrevivir y que a la vez lo podamos salvar o lo podamos curar utilizando la menor cantidad de insumos posible. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de triaje. El que vamos a revisar acá ahorita son dos, el triaje short y el triaje start. La diferencia entre ambos es que el triaje short es utilizado por aquellas personas que no son parte del personal sanitario. Puede ser, por ejemplo, los bomberos, puede ser los voluntarios de la Cruz Roja, etcétera. Todas aquellas personas que no forman parte del personal sanitario. El personal sanitario es el único que va a utilizar el triaje START, porque es un poco más complejo. Entonces, este triaje short, básicamente estas iniciales son S porque el paciente sale caminando, H porque habla sin dificultad, O porque obedece órdenes sencillas, R porque respira y T se refiere a lo que es taponar hemorragias si es que existieran. Aquí en el triaje nosotros vamos a clasificar a los pacientes por colores. Vamos a tener 4 colores, el verde, el amarillo, el rojo y el negro. El verde es que es acá, que es el por código internacional, es aquel paciente que está estable, es decir, que puede esperar hasta el final para estar atendido o que simplemente no tiene ningún tipo de lesión. El paciente amarillo es aquel que puede esperar. El paciente en rojo es un paciente que está crítico, que no puede esperar. Y el paciente negro es aquel paciente que ya está muerto, que ya está fallecido. ¿Y esto en qué se traduce? Un paciente negro es 4, es básicamente un cadáver, no necesita ningún tipo de atención. Un paciente verde, que vendría a ser 3, es una urgencia menor. Un paciente amarillo vendría a ser 2, es una urgencia mayor. Y un paciente 1, que es el rojo, vendría a ser una emergencia súbita extrema, mejor dicho. Y estos son los pacientes que vamos a nosotros a trasladar al hospital o al centro de atención en primer lugar, a los pacientes en rojo. En segundo lugar, a los de amarillo y en tercer lugar, a los verdes. A los que no vamos a trasladar es a los cadáveres, a los pacientes en negro, ¿sí? El triaje short. El paciente, si es que el paciente puede caminar, se le asigna el color verde. Si es que habla sin dificultad y obedece, si es que no puede caminar, pero habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, se clasifica como amarillo. Si es que no habla sin dificultad, no obedece órdenes, no puede caminar, pero se respira o tiene signos de que está respirando, en rojo. Si es que no, en negro, es decir, es un paciente fallecido. Entonces, si el paciente puede caminar, verde. Si es que no puede caminar, pero habla sin dificultad y obedece órdenes, amarillo. Si es que no puede caminar, no habla, no obedece órdenes, pero respira o tiene signos de que está respirando, rojo. Si es que no tiene ninguna de estas, negro, ¿sí? Y si tiene hemorragias, las taponamos. Ese es el triaje short. Acá también nosotros vamos a tener diferentes niveles de atención y vamos a tener 3. El nivel 1 es básicamente el nivel de primeros auxilios. Aquí es donde se va a clasificar, hacer el triaje por primera vez, ya sea utilizando el triaje short o el triaje start. Y vamos a trasladarlo al nivel 2. El nivel 2 es un módulo de estabilización que se encuentra en la zona donde ha ocurrido el desastre, en una zona segura, obviamente. Aquí se vuelve a revisar la prioridad del paciente, es decir, se vuelve a hacer el triaje, se evalúa el estado clínico, se estabiliza el paciente y es que aquí es donde se van a empezar a derivar a los pacientes para su traslado de acuerdo a la prioridad, de acuerdo al color que se les ha asignado, ya sea verde, amarillo, rojo y bueno, el negro. Y por último tenemos el nivel 3, que ya vendría a ser el ámbito hospitalario. Aquí otra vez se vuelve a revisar la prioridad del paciente, es decir, se vuelve a revisar el triaje a su llegada, se evalúa su estado clínico, se estabiliza y aquí es donde ya se realiza el tratamiento definitivo
obviamente racionalizando los recursos, y aquí es donde viene lo que les digo, que se trata al paciente que tenga la mayor probabilidad de sobrevivir utilizando la menor cantidad de insumos posible. Acuérdense, rojo es un paciente agudo que no espera y que tiene que ser trasladado inmediatamente. El amarillo es un paciente que puede esperar, tiene una urgencia mayor, se traslada en segundo lugar. El verde es un paciente estable, que tiene una urgencia menor, se traslada en tercer lugar. Y el negro es un paciente que ya se encuentra fallecido y se traslada en cuarto lugar, ¿sí? Este de acá es lo que significa cada color. Y este de acá que dice por prioridad de atención es el orden en el que nosotros vamos a atender y trasladar a estos pacientes. Y este vendría a ser el triaje START, que como pueden ver es un poco más amplio. Entonces, comienza con la misma pregunta, si el paciente puede caminar o no. Si puede caminar, verde, ¿sí? Una urgencia menor. Si no puede caminar, tenemos que evaluar si es que respira espontáneamente. Si es que no respira espontáneamente, tendríamos que ver lo que es la obstrucción de la vía aérea. Si es que el paciente está en apnea, es decir, que no respira, lo ponemos en negro. Si es que ya cuando le reposicionamos la vía aérea o se la desobstruimos, vuelve a respirar espontáneamente, lo colocaríamos como un paciente en rojo. Si es que por el contrario, desde el inicio el paciente respira espontáneamente a pesar de que no puede caminar, es decir, estaríamos aquí, vamos a evaluar lo que es la frecuencia respiratoria. Si es mayor a 30, es decir, si es que está en taquipnia, se va a colocar un paciente o se va a clasificar como un paciente en rojo. Si por el contrario tiene una frecuencia respiratoria menor de 30, vamos a pasar a evaluar lo que es la perfusión. Aquí vamos a evaluar lo que es el pulso carotidio y también lo que es el llenado capilar. Si es que este llenado capilar es mayor a 2 segundos, es decir, y el pulso se encuentra ausente, el paciente se va a catalogar como un paciente en rojo. ¿Por qué? Porque muy probablemente hay una hipoperfusión. Si es que por el contrario el llenado capilar es menor de 2 segundos y el pulso radial o carotidio se encuentran presentes, vamos a pasar a evaluar el estado mental. Si no obedece órdenes, en rojo, y si obedece órdenes, en amarillo, ¿sí? Este vendría a ser el triaje START, que como ven se evalúan muchísimas más cosas que en el triaje SHORT. Aquí les dejo la imagen para que vean cuáles son, un poco más en detalle de repente, cuáles son las características de cada uno de ellos. Aquí les están dando ejemplos, más que nada, ¿sí? Y esto es lo que ustedes les ponen en su teoría, que yo sí se les recomiendo que se aprendan todos estos porque a veces los utilizan para crear casos clínicos. Por ejemplo, pacientes en verde, ¿cuáles son? Aquellos pacientes con lesión medular lumbar, con una escala de Glasgow, una puntuación en la escala de Glasgow de 14-15, fracturas cerradas distales, quemaduras de primer grado leves o un trabajo de parto normal, ¿no? Que es muy distinto a una paciente con un trabajo de parto activo con sangrado vaginal, que ya sería catalogada como rojo, o un paciente con un Glasgow de 3, que sería negro, o de 9 a 13, que sería amarillo, o de 4 a 8, que sería rojo, ¿no? Entonces, todos estos escenarios, yo sí se los recomiendo que lo repasen para que sepan, ¿no? Cuando les pongan los casos. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta antes de ya pasar a lo que es el pasito.